La gloria es de Dios Santo. Padre, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te bendecimos, Dios de gloria, de poder y de grandeza. Porque no hay un Dios tan lindo como tú, papito lindo. No hay un Dios tan hermoso como eres tú. Oh Señor Dios, oh Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres principio y fin de las cosas, alfa y la omega, el primero y el último, el que existe y existirá por toda la eternidad, papito lindo, porque no se ha levantado ni se levantará nadie antes que tú, papito lindo. Tú controlas todo, bendito Dios de la gloria. Nos has dado una mañana maravillosa, papito lindo, para gozarnos en tu casa, Señor de la gloria. Quita todo flagelo, quita toda angustia, quita todo dolor, quita toda angustia y danos paz, gozo, alegría para satisfacer esta mañana, Padre. Siento que tu presencia está aquí, papito lindo. Siento que hay gozo, sentimos tu presencia, papito lindo. Gracias por esta mañana, papito. Gracias, Dios de la gloria, porque hemos venido aquí a dejar la tristeza, el dolor, el cansancio, la fatiga, Padre, porque tú nos vas a dar en paz, Dios y alegría, bendito de la gloria. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta preciosa, linda y hermosa mañana, bendito Maestro eterno. Llénanos de ese bálsamo de tranquilidad y paz, bendito Dios. Gracias, bendito Dios y Padre eterno. Oh Señor de la gloria, hay gozo y alegría en nuestro corazón, bendito Maestro eterno. Te entrego este servicio en tus benditas, gloriosas, lindas y hermosas manos, Señor de la gloria. Que seas tú dirigiendo, Señor. Que seas tú, Señor y Padre bendito, la gloria, dándole, Señor de la gloria, lo que tú quieres con tu palabra santa y bella, Padre. Quita todo impedimento, Señor de la gloria. Quita todo cansancio, toda fatiga, Padre. Quita todo aquello que impide, Señor, que tu palabra corra y sea glorificado tu nombre santo y bendito, papito lindo. Gracias en esta mañana preciosa, Señor. Gracias, Señor. Queremos aprovechar todo, papito lindo. En el nombre de Jesús de Nazaret, papito lindo. Bendigo mis hermanos aquí en la iglesia. Bendigo esas personas que nos están viendo a través de este medio, Señor de la gloria. Bendigo los que están en sus hogares, que nos están escuchando también, bendito Maestro eterno. Para ellos, Señor de la gloria, hay una bendición del Todopoderoso, Señor de la gloria. Y que preparen mente, corazón, sentimientos y emociones, papito lindo, para que su palabra llegue a sus vidas, Señor, y haga nido en sus corazones, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, 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 gracias. Dios los guarde y los bendiga, hermanos. La gloria es de Dios. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que ustedes están listos para recibir la palabra y quiero que cuando termine la palabra todavía me sigan amando. Amén. Porque yo los amo mucho. Amén. Estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, hermano. Eso no es cierto escaso para que nosotros no entendamos cada momento y cada instante lo que está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y gente me decía, hermano, ¿por qué la palabra del Señor dice que habrá pestes y todo eso? ¿Saben por qué me decían? Porque estaban hablando de que hay una epidemia de alacranes. Oiga, de alacranes que están saliendo por los desagües de las casas. Y hay niños que han sido picados y han muerto. Y muestra la cantidad de alacranes que recogen. Yo digo, parece como cuando el tiempo de Ageo que se decía que la plaga de langostas. Entonces yo digo, de una cosa viene otra. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? No es una casualidad, hermano. Cuando voy a la palabra me enseña que estas cosas sucederán. Porque hay algo que va a pasar, y es que la venida de mi Cristo está más cerca cada día, cada momento y cada instante. A nivel mundial se oye todo este clamor, pero eso nos acerca a nosotros más al Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso quisiera de esta mañana que usted me escuchara. Quiero hablarles en 2 de Samuel, que leía mi hermano, el capítulo 6. Quiero hablarles de los dos últimos versículos, versículo 10 y versículo 11, donde la bendita palabra del Señor dice así. Y temiendo Jehová, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Bet-odón, Getero,
Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa, dice. Cuando usted va a Primera de Crónicas 6:11, se da cuenta que la casa de Obed-Edom no eran 4, 5, 6 familias, eran 80 familias lo que cierto, recogía toda la familia de este hombre. Toda esa casa era bendecida, pero era bendecida por él, la casa, y toda su familia era bendecida porque la arca de Dios estaba en la casa de este hombre. Pero no era solamente la familia de él que viviera en esa casa, sino toda su familia. Cuando usted va a Primera de Crónicas 6:11, encuentra que la palabra del Señor dice que eran 80 personas, toda la familia de Obed-Edom. ¡Qué bendición, hermano! Cuando la gloria de Dios desciende en una parte, hermano. Yo quiero hablarle de un tema con un título que me encontré por allí, me gustó mucho, que dice: el cielo en la iglesia y el infierno en la casa. Quiero hablarle de una ilustración para comenzar el tema que va junto a ello. Iba un niño por la calle caminando, triste, solo. Y un hombre lo vio así, le dio pena, se acercó al niño y le dijo: ¿por qué estás triste? Y empezaron a hablar. Y le decía: ¿dónde vives tú? Y el niño dice: yo vivo en el infierno y mi papá es el diablo. Y él se asustó y dijo: ¿por qué el niño expresa eso? ¿Por qué el niño dice eso? Dice: ven, te voy a llevar a tu casa. Se fueron caminando, pero cuando iban llegando ya a la puerta de la casa, un alboroto dentro de la casa, una contienda allí. Y el esposo le decía a la esposa: es que esta casa es un infierno. Y la esposa le decía: sí, tú eres el diablo. Eso era lo que el niño escuchaba en su casa. Y cuando le preguntaron: ¿dónde vives?, él decía lo que veía, lo que había vivido: mi casa es el infierno y mi papá es el diablo. Porque eso era lo que se vivía dentro de ellos. Yo pregunto en esta preciosa mañana: ¿cuántos hogares muchas veces se vive en la misma situación? ¿Cuántos hogares se viven en la misma condición así? Muchas veces reflejamos nosotros una imagen diferente en la iglesia, pero hay otras cosas diferentes en nuestra casa. Yo creo que es el tiempo de nosotros ponerle parámetros a esto, porque si algo que viene es la venida de mi Cristo, que no encuentre nuestro hogar destrozado y en violencia, sino que haya un hogar donde la paz, el gozo, la armonía, todo sea un remanso de amor y tranquilidad. ¿Me hago entender? Una de las amenazas más grandes que enfrentamos en este siglo no tiene que ver con la violencia, ni tampoco con la corrupción, ni tampoco con la inseguridad. Se trata del ataque contra los hogares hoy en día. No hay nada que le dé más gusto al enemigo que arruinar su relación con su esposo, con su esposa, y su relación con sus padres o también con sus hijos. No hay cosa peor que vivir en un hogar donde hay tensión, porque todos son afectados por ella. Sentimos que en cualquier momento la cosa puede estallar. Los conflictos, la falta de compromiso, las prioridades equivocadas y las malas actitudes logran destruir demasiados hogares hoy en día. Hay muchas familias que son un infierno caracterizado por la infidelidad, el chantaje, la violencia, el ultraje, el maltrato familiar, la mentira y toda clase de mal que uno no puede imaginar. Yo les hablaba la vez pasada, les hablaba de algo que es el infierno. Dios me hablaba: dile a mi pueblo y háblale. Y yo les hablaba a ustedes el tema que yo me había hablado del infierno. ¿Y por qué hablamos tanto de un lugar tan escabroso como ello? Porque nosotros como cristianos solamente pensamos en el cielo. Y mucha gente inconversa que han perdido sus seres queridos dicen: es que Él está en el cielo, en la presencia de Dios, y allá nos está mirando. Cuando en realidad puede estar en la paila quemándose allá y gritando.
Hermano, porque todos queremos hablar del cielo porque es un lugar maravilloso y todos queremos estar en el cielo porque es precioso, pero nunca se habla que hay algo diferente que es el infierno, donde el Señor hablaba más de ese lugar que el mismo cielo. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que de la forma en que nosotros vivimos, de la forma en que nosotros trabajamos, eso marca la pauta donde usted y mi persona vamos a ir. Y estamos en la iglesia precisamente por eso. Estamos en la casa de Dios precisamente por eso. Para que nosotros empecemos a tomar conciencia de que quién somos y para dónde vamos. Pero Dios no quiere que nosotros vamos a un lugar de esta clase. Él tiene un lugar diferente. Mira, cuando usted va a Lucas capítulo 19 encuentra la realidad de esta parte cuando el Señor habla del rico y Lázaro. Allí se encuentra usted dando a dos personajes, uno en un lugar y el otro en el otro. Él está hablando, relacionando eso. Y eso nos está mostrando que verdaderamente hay un lugar donde Dios no quiere que vamos, pero sí hay un lugar donde Él quiere que vamos. Cuando usted está viendo a Lázaro y el rico en ese lugar de tormento, usted se va a Juan capítulo 14, donde el Señor le dice que usted no vaya al infierno, porque Él está diciendo, en la casa de mi papá muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar en ese lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no está diciendo que está en el infierno esperándolo, Él está diciendo que está en el reino de los cielos, preparando un lugar para nosotros. Pero eso sí nos gusta a nosotros, que nos hablen esas cosas lindas, pero cuando hablamos del infierno no nos gusta, porque eso es ya. Hermano, hablemos de la realidad de lo que la palabra nos muestra. Hay muchas familias que son un infierno, hermanos, caracterizado por la infidelidad, el chantaje, la violencia, el ultraje, el maltrato familiar, la mentira y toda clase de mal que uno puede imaginar. Solo Dios puede transformar a un maltratador en un hombre de bien, a un borracho en un hombre sobrio, y una familia puede pasar de un infierno a ser un cielo en su casa. Hoy hay muchas familias que sus hogares son un infierno, hermano, caracterizado por toda clase de males, violencia que se da dentro y fuera del entorno familiar. Pero sin embargo hay una esperanza gloriosa para la familia, incluyendo la suya, si es Cristo Jesús el que está en su vida. Abramos de las puertas de nuestra casa a mi Cristo de la gloria, para que Él sea el confidente en nuestro hogar. Y si eso es así, su casa dejaría de ser un infierno para convertirse en un cielo de paz, gozo y tranquilidad. ¿En cuántas familias el título de este mensaje es una realidad? Venimos a la iglesia no solamente porque queremos estar en la presencia de Dios, sino porque la iglesia constituye un escape para el infierno que vivimos en nuestros hogares muchas veces. Muchísima gente en la iglesia no solamente se queda porque le encanta escuchar la predicación y la alabanza, sino porque el día domingo es cuando toda la familia está en su casa. Y eso es para muchos algo insoportable. En la iglesia nos sentimos felices, cantamos como cantábamos ahora, oramos, nos sentimos valorados, nos saludan, nos hacen sentir importantes, tenemos coinonía unos con otros, lo cual en muchos casos es todo lo contrario de lo que recibimos en nuestro hogar, porque allí solo hay reproches, palabras fuertes, hirientes, menosprecios, enemistades, contiendas, falta de amor, falta de afecto, falta de comprensión, miedos, vicios, angustias, rencores y muchas cosas más. ¿Cuál es la solución a dicho problema que está viviendo? Pues el problema es cuando el culto termina, nos toca volver a la realidad, nos toca bajar del cielo a la iglesia para llegar a nuestro infierno, a nuestra casa. Y el gran problema es que muchos hombres y mujeres cristianas tenemos la iglesia como un lugar de escapar de nuestra realidad en la casa. Un lugar para olvidar el dolor, el menosprecio que nuestra familia recibimos.
Y por eso nos congregamos en la iglesia. No, hermano, nosotros nos congregamos aquí porque queremos descansar y recibir refrigerio espiritual para mi vida. Porque si en mi casa yo vivo así, yo quiero que la iglesia reciba diferente. Pero lo que yo recibo en mi casa, la iglesia, nunca permanece en nosotros. Voy a decirle por qué. Porque el gran problema de muchos hombres y mujeres cristianas tenemos en la iglesia es como un lugar de escapar de los conflictos y problemas que tenemos muchas veces. Y queremos olvidarlo en la casa de Dios. Cuando venimos delante de la presencia de nuestro Dios es para llenarnos del poder y la autoridad, el gozo y la esperanza para poder enfrentar nuestra realidad y poder transformarla con el poder de mi Cristo de la gloria. Dios es amplio y misericordioso para perdonarnos y nos da libertad para vivir un nuevo tiempo de gloria en nuestra casa. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿cómo puedo llevar el cielo a mi infierno? ¿Cómo puedo llevar a mi casa el gozo, la paz y la esperanza que mi iglesia recibe? En el versículo que hemos leído al comienzo encontramos la respuesta a esa pregunta. Dice la Biblia: y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vemos una familia, la familia de Obed-Edom, que recibió el arca de Dios en su casa y fue bendecida su casa y todo lo que tenía. ¿Qué simboliza la casa? ¿Qué simboliza el arca de Dios? Simboliza la presencia de Dios. Es decir, que para poder cambiar nuestro infierno debemos llevar la presencia de Dios a la casa. ¿Cómo puedo transformar mi familia por medio de la presencia de Dios? Preguntamos muchas veces. Mientras no llevemos a Jesús como Salvador y Señor a nuestra familia, no habrá completa paz en nuestro hogar. Hay hermanos que sin tener demasiada conciencia de ello están viviendo una situación que está muy lejos de la voluntad de Dios. Por un lado experimentan la presencia de Dios en los cultos, se gozan y salen llenos de gozo, salen llenos de paz, llenos de armonía y tranquilidad, pero esa bendición no permanece porque al llegar a sus hogares ya queda poco de lo que recibieron en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? El panorama se parece al que describe el profeta Ageo cuando dice en Ageo capítulo 1 versículos 5 y 6, que dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Dice, en la iglesia tienen gozo, santidad, comunión, pero en casa todo eso se pierde. Allí hay soledad, tristeza, vacío espiritual y contiendas. Lastimosamente muchos no predicamos a Jesús en nuestra familia porque tenemos que levantar barreras que nos impiden hacer ello. Tenemos que derribar esas barreras que nos impiden que la iglesia, que mi hogar sea un centro de adoración para Dios. Barreras de rencor, barreras de soberbia, barreras de miedo, barreras de vergüenza, barreras de odio, barreras de rechazo, barreras de incomprensión, barreras de orgullo. Y mientras no derribemos esas barreras, nuestra familia no puede tener realmente lo que Dios tiene para ellos. Hermanos, en la casa pueden tener todo lo material que tengan, pero les falta lo principal que se llama la salvación. Romanos capítulo 10 versículo 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lucas 19 del 9 al 10 dice: Jesús, cuando Jesús iba por el camino, Zaqueo era un hombre pequeñito, era un hombre pequeño de estatura, y él quería ver a Jesús, aquel que tanta gente hablaba, y no sabía cómo era porque la multitud se lo impedía. Entonces, ¿qué hizo? Sabía que él iba a pasar cerca de un árbol que se llamaba un sicomoro, y se montó en ese árbol. No le importó que el medio ambiente que tenía el social lo hubiera montado en un árbol, pero él quería ver a Jesús. Y él se montó allí porque dice: cuando él pase por aquí yo lo voy a ver. Pero ya Jesús sabía que él estaba ya montado.
Y cuando iba llegando allí donde estaba Zaqueo, lo miró y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Y Zaqueo salió, se bajó corriendo y se fue a su casa. ¿Y sabe qué pasó? Cuando allá nos dice, entonces Lucas 19, 9 al 10 le dijo Jesús, cuando él estaba adentrando la casa de Zaqueo, le dijo: Zaqueo, Zaqueo, hoy ha adentrado la salvación a tu casa. Hoy ha adentrado, hermanos, cuando Cristo viene a mi casa, la salvación entra a mi casa, pero entra a mi casa porque yo la traje, hermano. Y Zaqueo se dice: hoy ha entrado la salvación a tu casa, porque dice, porque este también era hijo de Abraham. Porque él dice, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a calcar, dice, él vino a qué? A buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿A quién estaba hablando? Cuando él entraba a la casa de Zaqueo, estaba diciendo, ¿por qué él ha venido? ¿A qué? ¿A qué ha venido? Dice la palabra del Señor. A salvar. ¿Y qué más? Lo que se había perdido era el hogar. Hermano, él ha venido a su casa, lo mismo. Cuando usted llega a su casa y lleva la gloria de Dios, hermano, Dios va a bendecir su casa, porque Él no quiere que se pierda, sino que llegue en el arrepentimiento y su familia sea salva. Bendito sea el nombre de Dios. La gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la casa debe ser un refugio abrigado, ideal para el desarrollo de las niñas. Pero hay ciertos casos de chicos maltratados y el agresor es un miembro de su propia familia. Eso lo vemos a cada momento nosotros hoy en día. 1 de cada 5 parejas convive en situaciones de violencia. Las víctimas más vulnerables son los niños, las mujeres y los ancianos, y las consecuencias de esto son funestas. La violencia familiar, aunque no afecte en forma directa a los niños, los daña emocionalmente y llegan a creer que esa conducta es aceptable, que eso es igual. Ellos creen que todo lo que están viviendo es porque eso es el hogar. Donde hay violencia, ellos igual. Miren que una vez me tocó tratar con una pareja. Llevaban 1 año de casados. Y en el año de casados 3 veces se habían separado. Yo decía, ¿cómo que en 1 año que la luna de miel se habían separado 3 veces? Entonces yo fui, hablaba con la niña, una jovencita muy bonita, se veía que era de un hogar muy bien tratado. Y le preguntaba, ¿cómo es posible que en 1 año se hayan separado 3 veces? Dice, porque es que cuando él llega a la casa, me maltrata sin motivo alguno. Entonces yo me vengo a mi casa y viene a mi casa, me ruega, yo vuelvo. Dice, pero esta es la 3ª vez y yo no quiero volver más. Entonces yo fui hablando con el muchacho y le decía, ¿qué pasa? Hablaba con el esposo y le preguntaba, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Si esta niña es así, así, ¿qué tiene, hermano? Entonces se le dieron las lágrimas de los ojos y me decía, hermano, ¿sabe qué pasa? Es que cuando yo viví en mi hogar, mi papá llegaba borracho y cogía a mi mamá y la golpeaba y la arrastraba del pelo por el suelo, y yo me metía debajo del comedor y leía todo. Y cuando no llegaba borracho, la maltrataba y la vituperaba. O sea que lo que él vio aquí, eso lo sembró acá también en su propio hogar. Él creía que eso era así. Cuando me puse a hablar con él sobre eso, hermano, empecé a tener que hacer una sanidad interior con ambos. Hoy llevan 5 años y no se han separado. Pero ¿sabe por qué? Por esta misma cosa. Si en un hogar hay amor, paz y tranquilidad, eso es lo que se siembra en los hijos mañana también, hermano. Pero la violencia trae violencia. ¿Cuánto lo creen así? Amén. La violencia intrafamiliar también es conocida como una violencia doméstica, y es la que se da entre los miembros de una misma familia. A través de la violencia intrafamiliar se pone en riesgo a las personas en 3 niveles, que son el físico, el emocional y el psíquico. Lo más lamentable es que este tipo de violencia muchas veces es callada por vergüenza
y por temor. Y así es como los miembros de una familia asumen las consecuencias, siempre viviendo en silencio, por temor. Es normal que los padres no estén de acuerdo en todo y que discuten de todo en todo. Es natural. No podemos decir que nosotros no tenemos contiendas y roces en un hogar, porque el que diga que los tiene es un mentiroso. Los tenemos, pero también tenemos la solución, bendito Dios, que se llama Cristo de la gloria. ¿Ven? Es posible que no estén de acuerdo en asuntos relacionados con el dinero, las tareas domésticas, o en pasar un tiempo, o tal vez discuten en cosas importantes como las decisiones que deben que tomar en la familia, de tomar decisiones que carecen de importancia, como ¿qué vamos a cenar hoy? ¿A qué hora deben de llegar ustedes a la casa? Ponemos tantas normas que nos quitan la paz y la tranquilidad del hogar. Pero una discusión es como una pelea en la que se utilizan palabras ofensivas. Y la mayoría de los niños se preocupan cuando sus padres discuten, y los gritos y las palabras de enfado que utilizan los padres en sus discusiones pueden entristecer y preocupar a los hijos. Y si los padres discuten por un tema relacionado con los hijos, estos pueden pensar que son ellos quienes han motivado la discusión. Y esto afecta todavía más, porque ellos se sienten culpables, porque creen que por culpa de ellos están en problemas. No hay nada mejor que regresar a casa y sentir que llegamos al lugar ideal para descansar. Pero ¿qué pasaría si llegara a casa nos encontramos con un panorama totalmente diferente? Quizás quisieran correr de allí, salir corriendo, pero no encuentra paz, nadie habla, sino que todo el mundo grita, usted no puede más, y muchas veces no sabe qué hacer, y sin duda exclama y dice, Dios, este es un infierno. Entonces miramos el hogar como un infierno, donde llegamos desde la entrada de la puerta y empezamos a discutir. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas familias están cegadas por el engaño del enemigo, viendo sus vidas bajo el dominio del Dios de este siglo, es decir, Satanás, el cual por medio de los engaños, de los placeres de la codicia, de la fama, de la vanidad, mantiene a las personas bajo su reino de tinieblas y no permite que la luz de Cristo resplandezca sobre sus vidas. Toda persona que rechaza la salvación del Señor está viviendo en tinieblas, están viviendo en un infierno de amargura, de odio, de infidelidad, de vicios, de soledad. Son familias que aparentan ser felices, son familias que a veces uno los ve felices, son familias que muchas veces ríen, pero por dentro están despedazados. Pues la realidad es muy diferente, porque nuestro Dios Jesucristo fue muy claro al declarar que separados de Él nada nosotros podemos hacer. Muchas personas están viviendo una vida literalmente como un infierno por los abusos y maltratos que sufren en sus hogares, siendo oprimidos sin que nadie les pueda dar esperanza y sin que nadie pueda consolarlos, pensando que nunca van a poder ser libres de sus opresores, luchando consigo mismos. Hay veces nos vamos de la iglesia porque nos hablan muy duro, nos vamos de la iglesia porque por una u otra forma, pero no es el hecho de caminar de una iglesia a otra, el hecho es ¿qué tengo yo para cambiar? El enemigo más grande que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? Es el temperamento. Es el temperamento. Por unas cositas así explotamos. Pero ¿quién es el que controla la vida de nosotros? Se llama Jesús. Y por ese temperamento, ¿cuántos conflictos tenemos en casa? No nos entendemos unos con otros, porque siempre tenemos desavenencias. Hermanos, pero hay una esperanza, y la palabra del Señor dice que la esperanza está en mi Cristo de la gloria, que cambia, restaura y purifica. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, él dice tantas cosas
que tenemos, pero después dice, pero ya habéis sido lavados, santificados y justificados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando eso obra en nosotros, el temperamento tiene que ser subyugado por el poder del Espíritu de Dios. Hermano, no vivamos una vida de hipocresía mostrando algo que no poseemos, algo que no vivimos. Si yo vivo aquí, hermano, mira que cuando David, le di a mi hermano ahorita, cuando David llevaba el arca a Jerusalén y todos los músicos estaban tocando, David no estaba viendo nomás que estaban tocando, ni se complacía de verlo, no, dice David danzaba, dice, danzaba. Pero ¿sabe qué? David quería llevar la bendición a su casa. Él quería llevar lo que tenía a su casa. Pero se encontró en la puerta a su esposa Mical, que lo reprochó y le dijo, te has puesto bien delante de tus siervas. Y le dijo, desde tu lado. Y cuando le dijo él, más bien me volveré por alabar y glorificar al nombre de Dios, se robó la bendición. Así como David llevaba la bendición, muchos de nosotros cuando salimos de la iglesia es para llevar la bendición a mi casa, a mi hogar. Lo que recibo lo transmito. Es eso lo que Dios hace. No es el hecho de gozar, de cantar y alabar el nombre de Dios. Eso también tiene que estar en mi casa, donde muchas veces no tenemos eso. Están calladitos, están bravos. Cada vez que tenemos que silenciar nuestras condiciones debido a nuestras posiciones, nuestras heridas y problemas ocultos que comienzan a ulcerarse y nos enojamos y tiramos todo lo que poseemos, y como les digo, el peor enemigo es el temperamento. Hermano, pero hay alguien que controla, mire, que si hay algo en la palabra del Señor, un hombre que tuvo el temperamento más alto que fue Pablo. Pablo estaba aquí cuando estaban matando a Esteban y estaba viendo que lo estaban apedreando y él estaba dando el consentimiento para que lo mataran. Pero cuando tuvo el encuentro, llegó a las casas y sacaba a la gente y la llevaba a la cárcel y los mataban porque él creía que estaba haciendo algo para Dios. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor yendo a Damasco, Dios transformó la vida de este hombre. Pero cuando lo llamó le dijo, es necesario que él sepa lo que es sufrir por mi causa. Como diciendo, lo que sembraste lo vas a cosechar. Y él lo vivió en paz y alegría, siempre vivió acostado y con disgustos y problemas. Pero ese hombre, como era Pablo, y a partir de ese momento, ese temperamento cambió. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor le puso un aguijón. Y él decía, quítame este aguijón. Y él decía, es por donde yo te tengo que manejar. Y muchas veces Dios permite algo en nosotros porque por ahí es que nos maneja para bajarnos de ese temperamento que tenemos. Y nos quejamos. Pero Dios dice, bástate mi gracia, bendito sea el nombre de Dios. ¡Háganle un aplauso! ¡Vente a Dios! Cuando usted no puede cambiar lo que ha pasado, recuerde que Dios lo único que desea es que usted cambie. Porque cuando usted cambia, su familia cambia, su hogar cambia. Y lo que era un infierno se vuelve un cielo para vivir. David tuvo fallas en su vida. Todos sabemos del pecado de David con Betsabé. Y que también era demasiado indulgente y consentiente con Absalón, su hijo. Y esto trajo ruina y dolor a la vida de David. Y la vida de David en su hogar se volvió un infierno, que trajo finalmente la muerte en toda su familia. Todos los hijos de David sabían cómo hacer la guerra. Eran inteligentes y bien educados, pero de algún modo él no les transmitió su intimidad personal con Dios. Y eso terminó que su hogar fuera un infierno. Porque aunque él tenía mucha intimidad con Dios, no se la transmitió a sus hijos. Y por eso sus hijos obraron como obraron.
Y lo que había podido ser en él un caudal de bendición, se volvió un infierno en la vida de David. La gloria sea de Dios. Cada vez que pierde el tiempo usted preocupándose por las cosas que no pueden cambiar, usted no está gozándose del regalo que es la vida que Dios le ha dado. Entrégale a Dios su vida, entrégale a Dios su familia, entrégale a Dios su futuro. Hágalo en oración y déle la gloria a Dios, porque Él es capaz de quitarle el yugo de sus espaldas y darle poder sobre los enemigos que los subyugan toda la vida. No importa quién es el enemigo, solo importa la respuesta, porque yo les he dicho muchas veces que la oración es mejor que la consejería o la terapia. La oración cambia la vida, transforma a la persona, sacándola de ese infierno a vivir en un mundo de paz, gozo, que solamente Dios da. Yo quisiera, antes de terminar, llevarles un pasaje en la Biblia que está en Mateo. Mateo capítulo 10, versículo, dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Mateo capítulo 10, versículo 14, del 34 al 39. Dice: no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de la casa serán los de su propia casa. Y cuando usted allí mismo va, en el mismo pasaje encuentra usted Mateo capítulo 10, versículo 21, dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermano, esta palabra se vive hoy en día. Hoy en día estamos viendo esto. ¿Cuántos hijos han matado a sus padres porque no les dan muchas veces dinero para la droga? Estamos viviendo los tiempos. Pero Dios no quiere que eso se viva hoy en día en nuestras vidas, hermanos. Dios está abriendo una puerta para que nosotros entremos y llevemos a ese hogar que hay de ser un infierno, se vuelva un hogar de paz y tranquilidad. Dios quiere que usted viva en un hogar de paz y tranquilidad, pero somos nosotros, hermanos, los que muchas veces hemos cerrado la puerta para que Él sea el confidente y el Señor de nuestras vidas. No sé cómo vive usted, hermano, y permítame, no sé a quién le estoy hablando esta mañana, pero lo único que sí sé es que no sé cómo vive usted. Pero sí le digo, cambie su manera de vivir si está así. Cambie esa vida, porque la palabra del Señor nos dice muy claro, hermano, que el camino que nos lleva a la eternidad depende de nosotros, cómo vivimos. Hay veces somos tan egoístas nosotros mismos, hermano. Egoístas. Yo quiero vivir para mí. Yo quiero gozarme a mí mismo. ¿Qué importan los demás? Hermanos, cuando yo tengo la vida espiritual de mi Cristo de la gloria, cuando yo vivo en comunión con Él, cuando mi vida entera yo sé que está consagrada a Él, yo no necesito nada, necesito que los que están detrás de mí tengan lo que yo tengo. Y que cuando mi Cristo de la gloria venga por su iglesia, ellos también caminen cerca de mi persona. Y podemos decir, como dice el Señor a Zaqueo: hoy ha entrado la salvación de esta casa. ¿Por qué ha entrado la salvación de esta casa? Porque está entrando mi Cristo de la gloria. ¿Qué es lo que usted lleva a su casa en esta mañana? Cuando usted sale de aquí, ¿qué lleva a su casa, hermano? ¿Qué lleva a su casa? ¿Qué es lo que llevamos a nuestro hogar? ¿Qué es lo que llevamos a nuestra familia? Hermano, transmita lo que usted lleva a su casa, hermano, para que su casa también sea un remanso de paz, tranquilidad, gozo y alegría. Estamos viviendo los últimos tiempos y Dios nos está dando una oportunidad, no a nosotros, sino a nuestra familia. Si Él no ha venido todavía, no ha venido porque su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento y sean sanos.
Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a esa bendición? Aunque la palabra del Señor dice en Mateo, sí, muy claro, dice, porque los peores enemigos que tenemos nosotros son los vecinos, son los del empleo, son los de la calle. Lo más triste de todo eso es que dice la palabra del Señor que el peor enemigo es mi familia. Es mi familia. Yo me ponía a ver anoche cuando mi hermano me estaba predicando sobre amémonos unos a otros. Qué tan fácil, cuando yo les decía de la ayuda, qué tan fácil es perdonar al que me ofende, orar por el que me maltrata, bendecir al que me ultraja. Qué tan fácil es decir eso, qué tan difícil es amarnos unos a otros. Qué tan difícil es decir yo amo a este aunque este me señale, me critique, me murmure. Qué tan difícil es amarnos. Hermanos, si yo no amo a esa persona que me maltrata, que me critica, que me señala, no estoy haciendo nada. Porque dice el Señor, ¿de qué te vale saludar y bendecir, llamar a tu hermano que está viendo si tú amas al que no te ve? Entonces, el amor de Dios en nosotros es equivalente para nuestra familia. Amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros. Cuando mi hermano hablaba sobre esa parte de amarnos unos a otros, de perdonarnos unos a otros, de aceptarnos unos a otros, yo decía, él no puede hacer con tanta libertad, vaya que lo critique. Pero cuando el pastor habla de eso, entonces se van de la iglesia. Se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque él no acepta eso. No se van de la iglesia cuando uno les dice que aceptar al hermano, no lo critique, no lo murmure, háblelo. Entonces se van de la iglesia y no quieren volver más. ¿Por qué? No es el cambio de iglesia, es el cambio mío. Yo tengo que cambiar, restaurar. Hermano, si yo estoy aquí, yo tengo que bajarme al piso. Porque yo no soy más que nadie. Yo tengo que saber de dónde me sacó Dios y quién soy yo. Para poder ver a las otras personas de acuerdo a mi persona. No importa que yo sea más alto que los demás, pero ese que está más bajito es igual en estatura en el amor de Dios con mi persona. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que amarnos como somos y como tenemos. Y si yo amo a mi hermano en la iglesia, tengo que amar a mi hermano en la casa, a mi papá en la casa, a mi hermano en la casa, a mi yerno en la casa y a todos los que están bajo el techo de mi casa. Porque a eso nos llama el Señor. Entonces lo que dice la palabra del Señor no se cumpla. Esto es profético. Lo que está hablando la palabra del Señor sobre la familia es profético. Lo estamos viviendo hoy en día. No solamente en Colombia, a nivel mundial se ve todo esto. Pero hermano, lo que yo quiero decir es cierre las puertas a su casa para que eso no entre a su vida. Porque aunque estamos viviendo tiempos proféticos, pero también tenemos la bendición de Dios que nos cobija, nos cuida, nos protege, nos guía, nos transforma y nos limpia, bendito Dios. Y usted tiene una promesa hecha en la casa. Usted tiene una promesa hecha en la palabra del Señor. Cuando yo voy a la palabra de Dios y empiezo a escudriñar, encuentro que la palabra de Dios me dice muy claro. En Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Y cuando dice también tu casa, entonces yo tengo que reclamarle a Dios por mi familia, porque está escrito aquí. Porque cuando voy a Números 16:36-19 dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Entonces nos queda que si yo quiero que mi familia cambie, tengo que cambiar yo primero. Si yo quiero que mi familia viva en paz, tengo que controlar mi temperamento. Y no decimos es que yo soy muy volado. No, usted ha volado en el mundo, pero en Cristo usted no es volado. Ya no es el mismo. Cuando la Biblia dice que hemos nacido de nuevo, y cuando ya nazco de nuevo, es todo. No es pedacitos, no es todo, de la cabeza a los pies. ¿O no? ¿Cuántos han cambiado en la mitad y le falta la otra mitad?
No, hermano, lo que Dios hace lo hace perfecto. Amén. ¿Cuántos hemos tenido un temperamento tan fuerte? Yo era un hombre que tenía un temperamento, hermano, que mataba y comía de muerto. Pero cuando tuve que comenzar en el Evangelio, yo tenía, cuando iba a la empresa, yo por la calle iba diciendo un versículo de la Biblia. Un versículo de la Biblia, tratando de cambiar, tratando de que ese versículo se moviera en mi vida. Muchas veces salía por la calle y me encontraba que la gente estaba en la ventana y me miraban y a ese, mirar que ese loco está hablando solo. Pero era eso, tratando de que este temperamento fuera dominado. Por eso el salmista David dice que somos como el mulo, que tienen que ponernos fuego en la boca para podernos dominar. Amén. Pero no permita que Dios le ponga ese freno, hermano. Cambie tranquilamente. Amén. Para que no tenga que pasar por eso. Amén. ¿Cuántos en esta mañana están todavía aquí en la iglesia? Amén. ¿Y cuántos van a hacer de su casa un lugar de paz, de gozo y armonía? ¿Cuántos van a hacer de su casa un oasis de amor, hermano? Amén. Donde todo tiene que cambiar, hermano. Porque si usted le ha dado a una persona, todos tenemos problemas. ¿O no? Muchas veces yo me pongo a ver y veo a mi esposa. Le digo, pobrecita, mi vieja, 82 años soportando a este viejo. 82 años soportando. Pero ahí con soporte, golpes y esperamos, estamos de la mano. Gloria a Dios. Yo digo, hermano, es eso. Es eso. No nos miremos los defectos ni nada de eso. Miremos los que por encima de defectos también tiene que haber cualidades. Y esas hacen más que las otras cosas. Entonces, hermano, hagamos del hogar un remanso de paz y tranquilidad. Donde que reina el Señor, reina y tenga los bienes del hogar sea el Cristo del amor. Por eso en esta mañana quisiera que usted en este momento, allí donde está usted, medite por un momento más. Y si su hogar no se queje ni nada, y el que me está viendo a través de este medio, usted también tiene un hogar en esta misma condición. Tal vez usted a través de este medio me está escuchando y me está viendo, pero usted también tiene un hogar en esa condición, donde todo lo que lo tiene camuflado, pero su hogar verdaderamente es un infierno, que solamente el Cristo de la gloria lo conoce y quiere transformar. Y los que me están viendo a través de sus hogares también, yo quiero hablarles en esta mañana. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para usted también. Para que usted aprenda a vivir en un hogar de paz y tranquilidad y de remanso con el Señor. Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, en esta preciosa, linda y hermosa mañana, papito lindo, te entrego este tema en tus manos santas. He predicado la palabra que me diste, Señor de la gloria. Ahora que esta palabra, Señor de la gloria, haga lo que tú, Señor de la gloria, has restituido de tu bendita y gloriosa voluntad, papito lindo. Yo bendigo mis hermanos, papito lindo. Y si hay algún hogar en este momento que se encuentre en esa condición, papito lindo, pasando tribulaciones, conflictos, Señor de la gloria, por malas decisiones tal vez, Dios mío, tómalas en tus manos santas. Ayúdanos a encaminarnos en tu presencia divina, papito lindo. Muéstrales el camino, Señor de la gloria, porque tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida, papito lindo. Y en este momento te entrego la iglesia en tus manos santas, te entrego cada hermano aquí presente, papito lindo, que el gozo, la armonía, la tranquilidad reine en sus corazones, bendito Dios de la gloria. Yo los bendigo esta mañana, Padre, bendigo los hogares aquí presentes, bendigo la vida de cada uno de ellos, Dios de la gloria, y en el nombre de Jesús de Nazaret, del Señor, desatamos toda atadura, desatamos toda ligadura del diablo, papito lindo, para que estos hogares verdaderamente puedan tener la luz y la esperanza de un cambio en sus vidas, Señor de la gloria, y que cada uno de nosotros podamos decir verdaderamente, mi hogar es un
remanso de paz, un remanso de gozo, un remanso de alegría, aleluya, porque tú reinas en el Señor de la gloria. Gracias te doy, bendito Maestro eterno, que no busquemos la iglesia solamente como un escampadero, Señor, de los problemas que tenemos en casa, papito lindo, sino que vengamos a la iglesia a recibir lo que vamos a llevar a la casa, papito de la gloria. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret en esta preciosa, linda y hermosa mañana, Padre, y bendigo cada uno de los hermanos aquí presentes, bendito Maestro eterno, y te los encomiendo en tus benditas, gloriosas, lindas y hermosas manos, papito lindo. Gracias, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracias, Señor de la gloria. Gracias porque tú viniste por eso, papito lindo. Así como tú entraste a la casa de Zaqueo, entra al hogar de cada uno de nosotros y pronuncia esa palabra. Hoy ha adentrado la salvación de esta casa, aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracias.